Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 17 de la aplicación de transistores BJT en DC. Este ejercicio nos pide que para esta configuración debemos encontrar mi corriente en base, mi corriente en colector, mi voltaje colector emisor y mi voltaje en colector. La configuración es esta de aquí. Tenemos una alimentación positiva por colector de 16 volts, que a su vez está en serie con un resistor de 12 kilo ohms. Tenemos un resistor en base de 9.1 kilo ohms. Tenemos una fuente negativa de menos 12 volts en emisor y un resistor de 15 kilo ohms. Al igual que la beta de nuestro transistor nos la indica que es de 120. Para el inciso A, que es la corriente en base, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, recordando que si vamos de más a menos es una caída de voltaje y si vamos de menos a más es una subida de voltaje. Entonces, si vamos aquí en esta parte solo del circuito, tendríamos primero más menos voltaje de resistor en base, sería menos voltaje de resistor en base, luego menos el voltaje base emisor, luego nuevamente menos el voltaje que hay en el resistor en emisor y luego menos el voltaje negativo, igualado a 0. Aplicamos ley de Ohm en los resistores. En vez de colocar voltaje de resistor en base, colocamos que intensidad en base por resistor en base. Y en vez de colocar voltaje de resistor en emisor, colocamos intensidad en emisor por el resistor en emisor. Fue el único cambio que se hizo. Ahora, para seguir con el análisis, hacemos estas equivalencias. La intensidad en emisor es aproximadamente igual a mi intensidad en colector, y a su vez la intensidad en colector es beta veces la intensidad en base. Es decir, en vez de colocar intensidad en emisor, colocaremos beta veces la intensidad en base, como lo coloqué aquí. Luego factoricé que término intensidad en base y nos queda menos la intensidad en base, va a ser menos la intensidad en base que multiplica la suma de resistor en base más beta veces el resistor en emisor, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje negativo, igualado a 0. Despejamos. ¿Qué vamos a despejar? Primero la intensidad en base. Hacemos los despejes y nos va a quedar que mi intensidad en base va a ser igual a menos voltaje base emisor menos voltaje negativo sobre el resistor en base más beta veces el resistor en emisor. Reemplazamos porque todos los valores ya los conocemos y nos queda que mi intensidad en base va a ser igual a 6.2461 microamperes. Ya tenemos el primer inciso. Para el inciso C, que es mi intensidad en colector, ya sabemos que por regla para los transistores BJT, intensidad en colector va a ser igual a beta veces mi intensidad en base. Reemplazamos y nos queda 120 por 6.2461 microamperes. Esto nos da igual a una intensidad en colector de 749.532 microamperes. Ya tenemos el inciso B. Para el inciso C, que es el voltaje colector en emisor, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, pero ahora a esta parte del circuito. Primero tenemos voltaje positivo, luego menos, porque vamos de más a menos, voltaje de resistor en colector. Luego aquí nos lo indica el propio ejercicio. Voltaje colector emisor tiene esta polaridad, más menos. Entonces es una caída, menos voltaje colector emisor, luego vamos igual de más a menos, voltaje resistor en emisor y luego iríamos de menos a más. Entonces colocamos más el voltaje EE, igual a 0. Aplicamos ley de Ohm en los voltajes de los resistores. En vez de colocar voltaje de resistor en colector, colocamos intensidad en colector por el resistor en colector. Y en vez de colocar el voltaje de resistor en emisor, colocamos intensidad en emisor por el resistor en emisor. Es el único cambio que se hizo entre las dos ecuaciones. Seguimos trabajando en el inciso D. Recordamos esta aproximación. Intensidad en emisor aproximadamente igual a mi intensidad en colector. En vez de colocar intensidad en emisor, pues lo reemplazamos y colocamos intensidad en colector. Ahora vamos a factorizar nuestra intensidad en colector porque aparece en dos términos. Nos quedaría VCC menos mi intensidad en colector, que multiplica la suma de resistor en colector más el resistor en emisor, menos voltaje colector en emisor más voltaje EE igualado a 0. Luego de esto despejamos voltaje en colector en emisor y nos queda esta ecuación. Reemplazamos por los valores porque todos ya los conocemos
y nos queda que mi voltaje en colector en emisor, y nos queda que el voltaje colector emisor es igual a 7.7626 volts. Ahora para el inciso E, que es mi voltaje en colector, es decir, este voltaje de aquí, este de aquí que está indicado, aquí yo denoto que va a ser igual a mi voltaje de alimentación menos mi voltaje que hay en el resistor en colector. ¿Por qué? Porque por aquí entra o ingresan 16 volts, cierto voltaje de estos 16 volts se va a quedar en este resistor y lo restante va a continuar. Es decir, lo restante va a ser el voltaje en colector, por eso lo coloco en forma de resta. Aplicamos ley de Ohm a mi voltaje de resistor en colector y nos queda que mi voltaje en colector es igual a mi voltaje de alimentación menos mi intensidad en colector por mi resistor en colector. Reemplazamos, voltaje en colector es igual a 16 volts menos 749.532 microamperes por 12 kiloohms. Y esto nos da igual a un voltaje en colector de 7.005 volts. Una vez ya teniendo los resultados, lo único que quedaría sería ir a Multisim para comprobarlos. Una vez en Multisim, lo único que hice fue copiar los 4 resultados que obtuvimos y mi circuito. Para este circuito vamos a necesitar 2 fuentes. En Multisim hay unas que se llaman V-Ref. Yo voy a usar esas, voy a usar la número 3 y la número 4. Necesitamos 3 resistores. Nos vamos a básicos y luego a resistores. Necesitamos uno de 12 kilos, otro de 9.1 kilos, otro de 15 kilos. También necesitamos terminales de tierra, volvemos a source y en ground. Y finalmente necesitamos un transistor BJT-NPN. Nos vamos a transistores, luego a transistores virtuales y a BJT-NPN. Recuerden que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez hecho el circuito, configuramos bien las fuentes de voltaje. Esta de aquí debe ser de 16 volts positivos. Esta de aquí abajo debe ser de menos 12 voltaje negativo. Para mi transistor necesitamos una beta de 120. Damos doble clic, editar modelo, máximo ideal de beta progresivo, colocamos 120, enter, cambiar componente y aceptar. Ahora con multímetros comprobaremos los resultados que obtuvimos. Para voltaje en colector sería de aquí a tierra, entonces copio y pego mi tierra, doble clic y ya está como voltímetro en DC. Lo colocaré en esta parte, aquí mejor. Luego voltaje colector emisor, es decir, terminal positivo en colector, terminal negativa en emisor, doble clic y ya está igual como voltímetro en DC. Para intensidad en colector necesitamos abrir circuito en esta parte, lo reflejaré horizontalmente y lo colocaremos así. Doble clic y como amperímetro en DC. Y para mi intensidad en base abro circuito aquí. Voy a reflejarlo horizontalmente y lo coloco de esta manera. Doble clic y como amperímetro en DC. Y listo. Solo nos restaría dar en simular. Y nos indica que tenemos una corriente en colector de 739.02 microamperes y nosotros la calculamos de 749.532 microamperes. Esta, que es la corriente en base, nos da de 6.158 microamperes con voltaje, quería con polaridad negativa porque coloqué el amperímetro al revés, es decir, debería ir de esta manera, como en un principio lo teníamos, porque la corriente va en este sentido. Daré en simular y ahora sí, tenemos una corriente de 6.158 microamperes
nosotros la calculamos de 6.2461 microamperes. Tenemos un voltaje en colector de 7.132 volts y nosotros lo calculamos de 7.005 volts. Un voltaje colector emisor de 7.954 volts y nosotros lo calculamos de 7.7626 volts. Y esto sería todo para el ejercicio número 17. Ya comprobamos los resultados y sabemos que están correctos.